Son las 7 de la mañana, te despiertas por la mañana, notas como una neblina en tu cerebro, no termina de activar si no tienes esa energía con la que deberías de empezar las mañanas. Esa niebla mental que parece solo disiparse a partir del segundo café a las 11 de la mañana es lo que te dice, quizás no estás durmiendo lo necesario. Me llamo David, llevo más de 15 años en el departamento de la formación, he trabajado para empresas como por ejemplo Oppo, Samsung, actualmente como trabajo para Google y creedme, yo soy el rey de trasnochar, me quedo hasta largas horas por la noche jugando videojuegos y viendo películas porque mi cerebro no es capaz de desconectar y muchas veces por la mañana cuando me despierto cansado, hastiado, con ganas de no hacer nada y hasta que no pasa media mañana no empiezo a estar realmente productivo. Y es porque vivimos en una cultura que glorifica el estar siempre ocupado, siempre haciendo algo, siempre haciendo una nueva tarea. Y parece que dormir o descansar es como un impuesto que tenemos que pagarle a la biología y al mundo por únicamente existir. Y escuchamos muchas veces esas típicas frases de el éxito nunca duerme o ya dormiré cuando me muera, típicas frases que no van alineadas con una higiene del sueño. Y te voy a decir algo que seguramente te duela. Este tipo de mentalidad, este tipo de acciones están destruyendo tu salud y tu carrera. Intentar ser productivo, intentar ser creativo o ser un líder de un equipo después de no haber dormido bien hace que respondas de manera irascible, que tengas respuestas rápidas, respondas o tomes acciones sin pensar o sin plantearte realmente si lo que estás haciendo es lo correcto que deberías de hacer. Es básicamente lo mismo que intentar ganar una carrera de Fórmula 1 con un coche que tiene una tonelada de arena detrás. Por muy fuerte que sea el motor y por mucho que creas que puede correr un Fórmula 1, correrá menos que el resto porque no dejas de tener algo que los demás no tienen, que es esa carga o ese lastre, esa arena en el motor del coche. Pero David, ¿y por qué es tan importante el hecho de dormir? ¿Realmente qué es lo que pasa cuando duermes? ¿Qué es lo que sucede cuando cierras los ojos? Bien, tu cerebro entra en el modo mantenimiento. Realmente lo que hace es limpiar todo lo que durante todo el día se ha generado. Imagina que tu cerebro es como si fuese una oficina bulliciosa con muchas personas. Cuando se apagan las luces y es la hora del cierre, lo que pasa es que llega la hora del mantenimiento. Hay que barrer la basura que se ha acumulado en el suelo, es decir, hay que eliminar esas toxinas, esas células que previenen el Alzheimer o que pueden prevenir ese envejecimiento cerebral temprano. Hay que organizar todos los ficheros y documentos que se han generado a lo largo del día, es decir, hay que pasar toda la información que tenemos almacenada en la memoria transitoria o vamos a llamarlo memoria RAM o memoria a corto plazo a una memoria de almacenamiento como un disco duro, como una memoria a largo plazo. Datos como información, recuerdos o eventos o cosas tienen que trasladarse de la memoria activa a la memoria a largo plazo. Lo que hacemos es mover la información del lóbulo temporal a la parte del hipocampo y es donde se almacena toda la información para siempre. Y la corteza prefrontal lo que hace es que organiza esa información en paquetes, en volúmenes o los organiza para que queden segmentados en distintos campos. Sería como hacer las carpetas donde van guardando las fotos de tus vacaciones del año 2025, 2026, 2027, lo mismo, pasas de la tarjeta SD a tu disco de almacenamiento. Y por último queda la adecuación del edificio. Si algo se ha roto, hay que hacerle mantenimiento, hay que repararlo. En esta parte es donde el cerebro emplea más tiempo en terminar de reconstruir todas esas piezas que se han ido usando y desgastando a lo largo del día para que por la noche queden bien reparadas. Si no empleamos el tiempo suficiente en dormir, no habrá tiempo de limpiar, no habrá tiempo de organizar y no habrá tiempo de mantener. ¿Qué significa esto? Que en vez de barrer toda la oficina tendremos que barrer por encima de prisa y corriendo y a lo mejor no nos da tiempo a limpiar el polvo y al día siguiente te sientas en tu puesto de trabajo en tu oficina y tienes pues polvo encima de la mesa, estás sucio, no estás cómodo, no trabajas en buenas condiciones. Además, al no haber tenido tiempo de organizar toda la información correctamente, quizás hay cosas que se te olvidan, hay cosas que pensabas que eran de una manera y realmente eran de otra, e inclusive datos importantes que sabías que tenías que hacer, es decir, reparar ciertas zonas, terminas por no repararlas porque se te olvidan completamente. Y como es costumbre vamos a poner un caso de una persona aleatoria, en este caso lo vamos a llamar Andrés. Andrés es un gestor o un project manager para una empresa en la que gestiona distintos proyectos al mismo tiempo y se autodenomina un madrugador nato. Se enorgullecía de decir que apenas dormía 5 horas porque se levantaba muy temprano en la mañana para hacer cosas en casa, cosas con sus perros y no le gustaba dormir, pensaba que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, a Andrés, como norma general, después de comer a eso de las 3 de la tarde le costaba mucho prestar atención al ordenador. A veces cabeceaba inclusive en la oficina y sus compañeros a veces bromeaban con que a veces cabeceaba en la oficina porque le costaba mucho responder los correos y pasaba un lapso entre las 3 y las 5 en la que era improductivo, en la que estaba dando vueltas por correos, respondía cosas sencillas y simples como por ejemplo sí, me parece buena idea, no estoy de acuerdo, en vez de involucrarse en lo que era la gestión del proyecto. Además, esa gestión de mantenerse como en la cuerda floja hacía que las respuestas no eran del todo fluidas, se irritaba con facilidad, daba respuestas rápidas, además las respuestas no tenían una construcción basada en un sentido lógico, sino era porque yo lo digo y ya, y eso a veces denotaba en una baja inteligencia emocional, el no saber gestionar bien las sensaciones o los sentimientos y responder de manera irascible.
Pero el momento clave llegó. Después de un grave error en el que un presupuesto de facturación le costó bastante dinero a su proyecto, decidió hacer lo siguiente. Dijo, voy a empezar a dormir más tiempo porque he respondido un correo de manera errónea y nos ha costado mucho dinero. Voy a empezar a dormir 8 o 7 horas al día. Y esto lo probó durante 2 semanas y no creía que fuese a hacer nada, no pensaba que fuese a ser mejor para él ni nada por el estilo, pero la transformación no llegó a los primeros días, pero sí empezó a tener efecto los primeros días. Se dio cuenta al tercero o el cuarto día que dormir más tiempo hacía que a las 3 ya no se sentía cansado, ya no cabeceaba, y que de 3 a 5 era productivo, con lo cual las respuestas que daba eran menos irascibles y eran con más lógica, con más sentido, como las primeras que daba a la primera de la mañana. Su humor mejoró, las respuestas que daba también iban mucho más alineadas a este tipo de humor y sobre todo, lo más importante, la cantidad de fallos que se cometían eran muchísimo menores porque prestaba mucho más atención, porque podía leer con más claridad los correos de por la tarde. Y aquí es donde mucha gente me dirá, ya David, genial, pero a mí me cuesta mucho dormir. Y si sois de mi equipo que os cuesta mucho dormir, os recomiendo 3 trucos que a mí me funcionan bastante bien y que yo realmente no conocía y hasta que no los descubrí, mi vida era un completo caos. 1. El más importante, el enemigo térmico. Parece mentira, pero para que el cuerpo pueda descansar necesita un sueño profundo. No es lo mismo dormir 10 horas de sueño ligero que 6 horas de sueño profundo. Lo que realmente hace que tu cerebro descanse, que tu cuerpo se reactive, es el sueño profundo. Y lo que yo no sabía es que para tener un sueño profundo hay que tener ciertas cosas para que eso pueda darse a la situación. Y uno de ellos es el tema de la temperatura. Yo no tenía ni la menor idea que para que el cuerpo pueda dormir no tiene que estar ni muy frío ni muy caliente. Y aquí es un error donde casi todos y todas cometemos este problema en invierno. El cuerpo, para poder descansar en un sueño profundo, tiene que estar entre los 18, los 20 grados, 22 más o menos, para poder tener una temperatura corporal acorde al tipo de actividad que está ejerciendo, que es descansar, mantenimiento. Tus pulsaciones bajan, tu energía baja, todo baja. Entonces, que el ambiente de tu habitación esté entre los 18 y los 20 grados es idóneo para que tu frecuencia cardíaca, para que tu calor corporal se regule en base a lo que está haciendo tu cuerpo, que es descansar. No digo que tengamos que bajar la temperatura de nuestro cuerpo por debajo de los 36 grados, pero sí adecuar el entorno en el que estamos para que el cuerpo no tenga que estar sobre ejerciéndose para regular la temperatura de nuestro cuerpo. Ni mucho frío ni mucho calor. Si pasamos mucho frío, tiritaremos y nos despertaremos. Si pasamos mucho calor, buscaremos salir de ese calor. Por eso muchas veces nos despertamos a mitad de noche y queremos quitarnos la manta de encima porque hace calor. En resumen, es mejor taparse con una manta que poner la calefacción muy alta. Con la manta más o menos puedes regularte la cantidad de calor que tienes y puedes estar cómodo o cómoda antes que estar sudando a mares y no poder dormir. El segundo, y este sí que le conocíamos más o menos casi todos y casi todas, es el enemigo del sueño, que es la luz, pero sobre todo la luz azul. Rodea tu habitación, tu espacio de sueño, tu espacio donde descansas de luz cálida y tenue. Y evita durante la hora anterior a irte a dormir las luces o pantallas, como por ejemplo móviles, como por ejemplo televisores y demás. Lo ideal o lo mejor que podrías hacer sería leer un libro con luz cálida, tenue, dirigida hacia el libro para que tengas buena visualización y que esto te ayude a dormir. Y leerte un libro, por ejemplo, antes de dormir sería la mejor clave, porque al leer tu respiración se relaja, porque te concentras en una única tarea, leer el libro y sujetarlo con tus manos. Entonces el cuerpo entra en un modo de descanso y al ser una zona donde hay poca luz, tu cuerpo empieza a apagarse poco a poco para que proceda a querer tener sueño. Con poca luz, luz cálida, enfocado en un libro y leer un libro es de las mejores cosas que podrías hacer para empezar a activar el sueño en tu cuerpo. También podemos utilizar un libro electrónico, pero es importante que sea con un tipo de pantalla que sea legible para que evite las luces azules y que no sea una tablet, que podamos tener distracciones de notificaciones de redes sociales y demás. Preferible un libro físico o un libro electrónico. Y esto ya lo hemos comentado en otro vídeo, pero otro de los problemas que solemos tener es el bucle mental, el tener muchas ideas y muchos pensamientos a la hora de ir a dormir. Y estar metido en la cama y estar tapado hasta arriba y decir, ¿he apagado el gas? ¿Y si mañana llevo el otro? ¿Pero mañana habrá mucho tosco? Yo no sé si mirado si mañana llueve. Todas estas preguntas, todas estas cosas que nos surgen en la cabeza a la hora de dormir se solucionan si media hora antes o una hora antes, cuando hemos desconectado del teléfono móvil, hacemos acopio o hacemos mano de un cuaderno, una agenda o una hoja donde podemos apuntar todas las cosas que hemos hecho durante el día, las cosas que han salido bien, las cosas que han salido mal, cómo podemos mejorarlas mañana y cuáles son las cosas importantes que tenemos que atacar al día siguiente en nuestro puesto de trabajo para desconectar y hacer que nuestro teléfono se vacíe de esa información que no necesitamos. Y con ello ponernos a leer un libro para empezar a nutrirnos y avanzar un poquito más en estos propósitos de principios de año. Y a estas recomendaciones yo le sumo una regla que está muy bien, que es muy fácil de recordar, que es la regla 10-3-2-0. 10 horas antes de la hora a la que queremos ir a dormir para tener un tiempo suficiente de descanso,
no consumir cafeína. Ni cafés, ni productos energéticos, ni refrescos carbonatados, nada que tenga cafeína para que, en este caso, podamos descansar bien y nuestro cuerpo empiece a perder esa energía poco a poco, gradualmente hasta última hora del día. 3 horas antes de irte a dormir, evitar comidas pesadas. Nada que tenga muchos carbohidratos, nada que sea muy graso, sencillamente comida más bien ligera y en pocas cantidades, no en grandes cantidades. De esta manera el cuerpo tiene menos comida que digerir, además de hacer un proceso digestivo mucho más sano. Nos ayudará a que el cuerpo no tenga que estar trabajando en digerir la comida, sino que ya estará digerida. 2 horas antes, nada de trabajo ni pensamientos. Intentar anotar en esta agenda que os comentaba estas tareas y acciones que hemos hecho el día anterior, que queremos hacer al día siguiente, y liberar nuestra cabeza al menos 2 horas antes de todos esos pensamientos, sabiendo que toda la información que necesitamos está en esta agenda y que mañana atacaremos en base a esta estrategia que he planteado. Así podemos tener la cabeza libre de pensamientos de las cosas que deberíamos, podríamos o tendríamos que hacer y solo nos centramos en desconectar. Y una hora antes de irte a dormir, desactivar todas las notificaciones de redes sociales, de tus móviles, impactos de pantallas visuales, eliminar las luces azules y distracciones. Y con ello hacer mindfulness, estiramientos, ejercicios, leer un libro o inclusive sencillamente preparar el día siguiente, preparar la mochila, preparar la ropa, lavarnos los dientes, asearnos, hacernos un lavado de cara, lo que queramos, pero una hora antes, olvidarnos de tecnología y olvidarnos de impactos de pantallas azules. Y con esto hecho, apagamos las luces y a dormir. Como siempre, comparto estas herramientas de cara a una productividad mucho más eficiente en el trabajo, pero también lo podemos aplicar para nuestro día a día y para nuestro caso personal. Dormir es la mejor manera de respetarte, al igual que comer, al igual que tratarse, al igual que muchas de las funciones que tienes que tener cuidado con tu cuerpo, que es tu templo. Pero estar bien descansado no solo va a afectar a tu trabajo, va a afectar a tu vida en general. Podrás responder mejor, estarás más tranquilo, estarás más calmada y esto te llevará a tener procesos en tu trabajo en los que te hagan trabajar mejor, más eficiente, tendrás menos cargas y esto te ayudará a liberar muchas tensiones de tu cabeza, que te ayudará a responder a tu pareja sin prisas y sin agobios, sin estrés, sin ansiedad, poder quedar con tus amigos sin sentirte mal de que estés perdiendo el tiempo como pensabas antes. En general es tener más paciencia, más creatividad y más resiliencia. Tienes que dejar de ver el sueño como una barrera que te impide completar tus metas para ver el sueño como un vehículo que te acerca más rápido a tus metas. Pero como siempre, ahora te toca a ti. Te reto a probar una única de estas reglas que te he propuesto. La de las 10 horas sin cafeína, 3 horas sin comida pesada, 2 horas sin nada de trabajo y distracciones mentales y 1 hora al menos fuera la tecnología. Si has conseguido hacer alguna de estas o te propones hacer alguna de ellas, te agradecería mucho que me dejes un comentario y agradecería también muchísimo que te suscribas al canal. Mi nombre es David, me ha encantado teneros hoy por aquí y espero veros en el siguiente vídeo.